se va perdiendo, Patrimonio y Sociedad en Canarias. Y bueno, viene de la mano del investigador José Farrugia de la Rosa. Es licenciado en Geografía e Historia, doctor en Prehistoria por la Universidad de La Laguna, premio extraordinario de doctorado. Ha trabajado en numerosas campañas arqueológicas de prospección y excavación en el archipiélago canario. Y en la actualidad se dedica a la gestión cultural y además cuenta con decenas de artículos publicados tanto en revistas especializadas como en medios de comunicación. Adelante. Muy buenas tardes. Yo también me sumo al agradecimiento a los compañeros de Tamaimos por la invitación y también les doy la enhorabuena pues, por la iniciativa, ¿no? Por llevar a cabo este tipo de propuestas que permiten hablar sobre temas en los que más allá del signo político hay una voluntad, ¿no? Por recuperar una temática que creo que es necesaria en los tiempos que corren, ¿no? Y en ese sentido, yo vengo a hablarles hoy de patrimonio y de un concepto muy relacionado con el patrimonio como es la memoria, sobre todo porque en Canarias, al igual que en muchos otros rincones del planeta, se está asistiendo a la pérdida de determinados tipos de patrimonio y consiguientemente a la pérdida de una memoria que hace referencia a la historia de un pueblo, ¿no? Por cuestiones de tiempo, hay que darle para detrás. Por cuestiones de tiempo, yo había planteado 4 aspectos básicamente a tratar. El primero de ellos haría referencia pues, a la negación histórica del pasado indígena en Canarias, pero creo que si les interesa podemos dejarlo para el debate. Y me gustaría centrar la intervención básicamente en estos otros 3 puntos, en cómo el denominado pensamiento único está afectando a la gestión del patrimonio canario. En concreto voy a ejemplificarlo con el patrimonio histórico, el patrimonio también del mundo del campesinado y en el caso arqueológico del mundo indígena con el tema rupestre. También comentar algunas cuestiones relacionadas con el marco legal, cuáles son las leyes que ahora mismo están, digamos, ¿no? Sirviendo de base para gestionar este patrimonio y cómo se está haciendo, para finalizar con algunas cuestiones que considero más importantes, ¿no? Cuáles son las razones que nos mueven o que nos deben de mover a conservar y a divulgar el patrimonio que tenemos en Canarias. Por lo que respecta a la negación del pasado indígena, comentarles que desde el mismo momento en que las Islas Canarias son redescubiertas, conquistadas y colonizadas, como todos ustedes saben, se empieza a generar una serie de fuentes históricas, crónicas, relatos, etcétera, en donde se recoge información sobre los indígenas canarios. Estas fuentes son elaboradas por agentes externos a la tradición cultural indígena. Mayormente, ¿no? En algunos casos, autores religiosos que se incorporan, ¿no? Y de alguna manera forman parte de la conquista con la evangelización, algunos soldados también que escriben crónicas, etcétera. Y esto lo que implica es que el mundo indígena canario comienza a ser analizado desde la perspectiva occidental, etnocentrista. Y por tanto, la visión que se empieza a transmitir de estas sociedades desde el siglo XIV en adelante es una visión tremendamente mediatizada y, digamos, el autor no llega a comprender esas sociedades, porque forman parte de un horizonte cultural bastante lejano a su realidad propia. En este sentido, desde el siglo XIV prácticamente hasta el siglo XVIII, todas esas descripciones de estas sociedades van a estar condicionadas muy fuertemente por la denominada tradición judeocristiana, es decir, por lo que la Biblia dice de las sociedades, ¿no? de la formación, del origen de la humanidad, del hombre, etcétera, y por las fuentes clásicas. Digamos, las pocas alusiones que habían a las Islas Canarias pues son empleadas para un poco explicar la supuesta, digamos, ascendencia de estas sociedades y demás. A partir de aquí se van a dar toda una serie de hipótesis para intentar explicar el origen de estas sociedades, ¿no? Encontradas en unas islas en medio del Atlántico, hipótesis que van a ir cambiando conforme avanza el tiempo y hasta tal punto es así que podemos hablar a lo largo de la historia, prácticamente en 3 siglos, de distintas imágenes del indígena canario. A cada contexto histórico y epistemológico ha correspondido una imagen distinta del indígena canario, que insisto, no me quiero detener en ello, podemos hablarlo en el debate, pero lo que sí quisiera transmitirles es que la imagen del indígena canario se ha recreado y reinventado desde el siglo XIV. Centrándonos ya en la etapa más cercana a nosotros,
Y para hablar un poco de lo que es la gestión del patrimonio, comentarles que Canarias, a pesar de su ubicación atlántica, archipelágica, forma parte de una tendencia global de pensamiento. En el año 1972 se llevó a cabo en París la primera Convención Mundial de Patrimonio, a la cual asistieron las grandes potencias en investigación en aquella época, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y en esta convención comienzan a definirse por vez primera toda una serie de conceptos como el de patrimonio natural, patrimonio cultural, patrimonio arqueológico, de manera que tanto Estados Unidos como Europa empezaron a convertir una serie de ideas regionales en globales. Es decir, algunas directrices que se aplicaban a escala local a la hora de gestionar el patrimonio empezaron a aplicarse a escala global y terminaron llegando a Canarias. De manera que podemos hablar, desde la década de los 70 en adelante, de la aparición de un escenario cultural cerrado, unidimensional, en el que se propició el desarrollo de un pensamiento único a la hora de gestionar el patrimonio y la imposición de un modelo que era el que parecía, ¿no?, marcar la directriz, y desarrollado evidentemente por centros de poder, como puede ser el caso de la UNESCO. ¿Cómo repercutió esto con el paso de los años en el patrimonio? Pues en el ambiente internacional, fíjense, el propio ICOMOS empezó a desarrollar un estudio en la década de los 80, en concreto en el año 1987, y llegó a la conclusión de que Europa, las ciudades históricas, los monumentos religiosos, el cristianismo, los periodos históricos y la arquitectura elitista estaban sobre representados en la denominada lista de patrimonio mundial, mientras que las culturas arqueológicas y culturas vivas estaban infrarrepresentadas. En el caso de Canarias, la recuperación patrimonial observada desde la década de los 70 hasta la actualidad presenta las mismas deficiencias. Fíjense, se ha tendido históricamente a proteger el patrimonio arquitectónico, monumental, iglesias, catedrales, casas altas o sobradas, palacios, y esto en el fondo lo que ha propiciado es que se conserve la historia de las clases dominantes, aquellas realizaciones culturales relacionadas con determinados grupos sociales. Hablamos de nobleza, clero, etc. Y, por tanto, hay una parte importante de ese patrimonio que queda fuera de la conservación o que no se conserva, digamos, con la misma rigurosidad o desarrollo, ¿no?, que sucede, como por ejemplo en el caso de Canarias, con el patrimonio histórico. Y un caso de gestión deficitaria la encontramos en nuestras islas en el patrimonio previo a la conquista, en el patrimonio indígena. Si a eso añadimos que tenemos un marco legal totalmente obsoleto, el panorama aún se complica un poco más. Fíjense, actualmente nosotros, el patrimonio en Canarias se legisla con la denominada, ¿no?, Ley 4/99 de Patrimonio Histórico de Canarias, una ley que a su vez se, digamos, inspiró en la denominada Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español, y esta ley a su vez se inspira en una ley nada más y nada menos que del año 1911. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un marco legal, digamos, que no se ajusta a la realidad patrimonial contemporánea, ¿no?, bastante obsoleto. La ley, la sociedad está pidiendo a gritos que se modifique esta ley de patrimonio, porque además se ha puesto de manifiesto en la práctica que no es todo lo eficiente que debería ser a la hora de gestionar el patrimonio. Esta ley de la que les hablo, unido al pensamiento único, ha propiciado el desarrollo en Canarias de realidades muy particulares. Y aquí les traigo una, digamos, plasmación gráfica, ¿no?, de esta realidad. No sé si saben, los bienes de interés cultural, digamos, serían la figura, ¿no?, de mayor protección que otorga la ley de patrimonio, tanto estatal como en Canarias. Si ustedes consultan el Boletín Oficial de Canarias y hacen un recorrido por, digamos, el listado, por el catálogo de bienes de interés cultural con que cuenta la Comunidad Autónoma de Canarias, se pueden encontrar con que, por ejemplo, en la isla de Tenerife hay 26 zonas arqueológicas que pertenecen a la etapa indígena y, por tanto, previa a la conquista, frente a 105 monumentos históricos. Es decir, la balanza está totalmente descompensada. Podría pensarse
que cómo las sociedades indígenas fueron fruto de un proceso de conquista y colonización que dio lugar al consiguiente etnocidio, podría pensarse que progresivamente, de hecho así fue, ¿no? La realidad cultural, no así la biológica, pero sí la cultural de estas sociedades fue desapareciendo con el paso del tiempo, y esto implicaría que fueran, ¿no?, menos los monumentos, los bienes que se conservaran de época indígena, y por tanto a lo mejor así podría explicarse ese desajuste en la balanza, ¿no? Porque realmente hay más monumentos de etapa histórica que de etapa previa a la conquista. Pero lo cierto es que si nos vamos a la isla de Gran Canaria, una isla en donde la gestión del patrimonio arqueológico previo a la conquista ha dado muy interesantes resultados en los últimos años, especialmente en las últimas 2 décadas, la proporción prácticamente está a la par. Fíjense, en la isla de Gran Canaria tenemos 30 zonas arqueológicas frente a 42 monumentos. Si nos vamos al resto del archipiélago, la realidad es pues prácticamente igual, en favor, digamos, del patrimonio de la época histórica, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en Fuerteventura, 36 monumentos históricos frente a 5 zonas arqueológicas, o en Lanzarote, 16-1, y lo mismo sucede con La Palma. La Gomera es el único caso en donde está igualado, y el Hierro pues también hay, bueno, en este caso en el Hierro es la única isla en donde las zonas arqueológicas superan numéricamente los monumentos históricos. Pues bien, si además de los monumentos históricos tomáramos como referencia otras categorías de los bienes de interés cultural, como por ejemplo los sitios históricos, conjuntos históricos, etcétera, la balanza se decantaría aún más a favor de la conservación, ¿no?, de la política en materia de conservación del patrimonio histórico. Pero fíjense qué paradoja, dentro del patrimonio histórico, que en teoría, como digo, ¿no?, es el patrimonio que mayor atención recibe por parte de la Administración, nos encontramos con que aquellas realizaciones culturales que no son monumentales, pero que forman parte de este patrimonio canario de etapa histórica, como puede ser la vivienda vernácula o tradicional del mundo rural, desaparece de forma irremisible en los últimos años, fruto de toda una serie de transformaciones socioeconómicas, ¿no?, que están produciendo pues la alteración de los espacios en Canarias y el desarrollo de nuevos estilos arquitectónicos que están transformando radicalmente pues el paisaje rural en Canarias. Por, digamos, reflejarlo gráficamente, dentro del patrimonio histórico, insisto, ¿no?, tenemos los conjuntos históricos, sitios históricos, jardines históricos, monumentos, frente a la categoría de zona arqueológica, que viene a reflejar un poco cómo está hoy en día, ¿no?, la balanza en cuanto a lo que es la gestión del patrimonio. Es importante un matiz y es el siguiente. En Canarias, la ley reconoce que las manifestaciones rupestres de los indígenas canarios, por el simple hecho de serlo, ya ostentan la categoría de bien de interés cultural. Pero para declarar un bien de interés cultural hay que incoar un expediente administrativo y hay que desarrollar un proyecto que luego es aprobado y se le, digamos, da el título de bien de interés cultural. Pues lo que quiero reflejar en el fondo con esto es que, si bien es cierto que existen muchos yacimientos rupestres en Canarias, no todos han sido declarados y reconocidos en el Boletín Oficial de Canarias, ¿no?, como tal. Y por tanto, la ley, a pesar de que así lo estipula, desde el punto de vista práctico no se cumple esto, ¿no? Otra de las cuestiones relacionadas con la gestión del patrimonio, de la memoria, radica también en el papel de las conmemoraciones, ¿no? Si hacemos un recorrido por el archipiélago y empezamos a contar qué tipo de conmemoraciones históricas son las que se apoyan desde determinados estamentos gubernamentales, digamos, la balanza también se inclina de forma abrumadora hacia la etapa histórica, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el caso de Tenerife, pues la conmemoración de la gesta del 25 de julio de la victoria sobre Nelson, la celebración del Día de la Hispanidad, la del Pendón en La Laguna. Y si ya nos vamos al territorio nacional, durante el gobierno del PP, las conmemoraciones se han centrado precisamente en las figuras de los reyes católicos, en la España imperial, ¿no?, con mayúscula, o en las figuras políticas del moderantismo, como fue el caso, por ejemplo, de Cánovas del Castillo. Y por tanto, hay una relación directa entre la recuperación de determinado tipo de memoria con determinado tipo de hacer política.
Es una imagen con la que solamente quiero reflejarles, ¿no? Este tipo de conmemoraciones ¿no? Institucionales casan, a su vez, con esa otra recuperación del patrimonio del que les hablaba antes, ¿no? Se está preservando el patrimonio de las élites, el de las iglesias, el de las catedrales, el de las casas altas asobradas, el de los palacios, de la misma manera que en las conmemoraciones es el discurso también que predomina. Pero también hay que hacer una crítica con vistas al otro periodo, de la indígena, porque si bien es cierto, partimos de una base y es que el patrimonio indígena, como les decía, está infrarrepresentado, no tiene, digamos, el mismo peso, ¿no?, que puede tener el patrimonio de la etapa histórica. Lo cierto es que, precisamente como consecuencia de ese pensamiento único del que yo les hablaba antes, también se desarrolló una tendencia, una forma de recuperar el patrimonio indígena. De manera que hubo, sobre todo desde la década de finales de los 70, un afán por equiparar las realizaciones culturales de los indígenas canarios con las de otras grandes culturas, y ese fue uno de los motivos por los que se empiezan a poner en valor realizaciones que se desarrollan, que se relacionan con el término del concepto de arte, las manifestaciones rupestres, cuando no necesariamente las manifestaciones rupestres de los indígenas canarios deben guardar una relación con el arte, entre otras cuestiones, porque pensemos, hablar de arte para esa época, para la época previa a la conquista, implicaría que a lo mejor esas sociedades llevaran a cabo estas manifestaciones, por ejemplo la decoración de la cámara pintada, con unas connotaciones estéticas o artísticas, cuando lo cierto es que hoy en día sabemos por la investigación que la mayor parte de las manifestaciones rupestres en Canarias tienen un significado bien distinto al puramente estético y guardan más relación con otras cuestiones más relacionadas con el mundo socioeconómico, con la propia realidad cotidiana de estas sociedades. Pues bien, como consecuencia de este pensamiento único al que me refería, en Canarias se pone de moda el mundo rupestre y empiezan a recuperarse yacimientos, como por ejemplo es el caso de la cueva pintada de Gáldar, una cueva emplazada entre plataneras, y hay una pregunta que siempre lanzo al aire, ¿no? Si hubiese recuperado para la sociedad la cueva pintada de Gáldar, si no hubiera tenido una cámara decorada como, digamos, uno de los principales atractivos, ahí dejo la pregunta. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso del Hierro. El único parque arqueológico con el que cuentan es el del Hulan, y es un yacimiento en donde, pues, una vez más, lo que se pone en valor precisamente es esa supuesta capacidad artística, ¿no?, de los indígenas canarios para grabar en las rocas. O el caso, por ejemplo, de Belmaco, en La Palma, también otro parque arqueológico abierto al público, en donde el leitmotiv vuelven a ser las manifestaciones rupestres. O el parque arqueológico de la Zarza y la Zarcita, es decir, da la sensación, por lo menos desde el punto de vista de la gestión patrimonial, que los indígenas canarios fueron meros ejecutores de grabados rupestres, cuando lo cierto es que evidentemente no fue así. Y en este sentido, una isla paradigmática, en el sentido positivo, es Gran Canaria, precisamente porque aquí no solo se ha recuperado la parte rupestre, sino toda una serie de yacimientos que nos permiten conocer a la sociedad indígena desde otras facetas, religiosas, culturales, económicas, cómo vivían, cómo enterraban, etcétera, ¿no?, más allá del mundo estrictamente rupestre. Por tanto, y ya para ir terminando, hay una serie de cuestiones que parecen medianamente claves, ¿no? Y es que hay claramente una pérdida de memoria sobre determinados tipos de patrimonio, es una pérdida selectiva e inducida institucionalmente, pero paralelamente es una realidad, como les he comentado, que supera el ámbito estrictamente regional. Es decir, en Europa se está experimentando y en otras partes del planeta se está experimentando esta misma problemática, que básicamente lo que está haciendo es patrimonializar el discurso del poder. Por eso se recuperan determinados tipos de monumentos y no otros. El patrimonio, obviamente, es un bien social y un foco de conflicto social, y así lo ponen de manifiesto en Canarias, por ejemplo, temas como el de Tindaya, ¿no? Y una cuestión sobre la que quería reflexionar, pero por cuestiones de tiempo tampoco voy a hacerlo, es cómo va a afectar la era digital a la memoria, ¿no?, a la preservación de la memoria. Piensen que, y de hecho es algo sobre lo que ya han reflexionado sociólogos y antropólogos, piensen que hoy en día, si hay una palabra que define a la tecnología digital, es la palabra actualizar. Siempre tenemos que tener el software o las apps actualizadas, ¿no? Esto está generando
y hay quien se plantea si esto no va a generar un comportamiento antimemoria, en el sentido de valorar lo último, lo más inmediato, lo más novedoso, dejando a un lado el tema de la recuperación del pasado, ¿no? Hay toda una reflexión sobre esto y quería terminar pues un poco destacando cuáles son aquellas razones por las que ese patrimonio que está infrarrepresentado pues debería, ¿no?, de por lo menos prestársele más atención desde el punto de vista de la administración. La primera de ellas es que estamos hablando de sociedades, en este caso las sociedades Amazigh, que se desarrollan en estas islas durante un periodo cronológico determinado y en un área cultural específica. Piensen que para el periodo cronológico en que las Islas Canarias están pobladas, en ese momento no hay sociedades Amazigh fuera del continente norteafricano. Es una realidad, la nuestra, única a escala mundial. Luego, estamos hablando de que además estas manifestaciones forman parte de una tradición cultural desaparecida, ¿no?, por lo menos a escala archipelágica. Si bien en la parte del continente, como saben, la realidad cultural se mantiene viva. Y a su vez se emplazan generalmente en espacios de un alto valor paisajístico y medioambiental. Yo con esto termino y solamente comentarles que como son tantos los conceptos que quería un poco transmitirles y demás, bueno, hablé con los compañeros de Tamaimos y la próxima semana el texto de la ponencia va a estar disponible a través de la página web de Tamaimos, ¿no? Muchas gracias.